Ahora sí. Ya. Listo, Alvis. Alvis, ¿estás ahí? No escuchamos, Alvis. Alvis, no escuchamos. Algo está pasando que no escuchamos. Alvis, estás moviendo la boca, pero no escuchamos. ¿Que la mujer de quién? No, Alvis, yo no la conozco, no entiendo. El internet, pastor, que está como un poquito mal. Es el internet. Usted me está hablando en lengua, pero yo no entiendo, Alvis. Ay, Alvis, ¿qué está pasando ahí? Dios mío. Uf, yo creo que va a tener que salir y volver a entrar. ¿Cierto, Alvis? Puede salir y volver a entrar. De pronto. Ujú. Bueno, entonces, no, Alvis, Nanay Cucas. Si gustas algo, ingresar. Sí. Bueno, entonces, Joyce, usted es la segunda elegida para orar. Ok, bueno, oremos. Amado Dios y buen Padre que estás en el cielo, Señor, agradecidos estamos contigo por este momento que nos regala, Señor, la oportunidad de estar aquí reunidos, este grupo, Señor. Y gracias, Padre eterno, porque nos has despertado, Señor, el Espíritu Santo nos inquieta para estar aquí. Queremos, Señor, colocarnos en tus benditas manos. Rogamos por la dirección del Espíritu Santo, Señor, para que esté con nosotros y que dirijas especialmente, Señor, al pastor. Permite, Padre, que lo que aquí conversemos, lo que aprendamos, Señor, pueda edificar cada día nuestras vidas, Señor. Rogamos, Padre, para que los que no han llegado lo puedan hacer también y así también puedan recibir, Señor, esta palabra, Señor, esas enseñanzas que recibimos a través del pastor. Bendícenos, acompáñanos, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, nos está faltando Carmela. Si alguien puede mandarle un mensajito a Carmela. Nos está faltando Carmela. Ahora que recuerdo, Carmela. Gracias, Joyce, por orar por nosotros. Dios me la bendiga. Bueno, queridos, vamos a primer libro de Samuel, al capítulo 15. Camarita, prender, prender, que yo te quiero ver. Camarita, prender, prender, que yo te quiero ver. Dios mío, ¿por qué no te dejas ver? Ay, no, son muy duros de corazón para no dejarse ver esos rostros tan lindos. Ay, no importa que tenga cosas raras en la cara, déjate ver. Ay, Padre Santo, esto no es fácil con ustedes, no es fácil en el sentido de las cámaras, ¿no? De las cámaras, pero bueno.
Bueno, mis queridos, vamos a meditar un tema que de verdad les pido que no tengan distracción en esta hora, no tengan distracción. Lo del proyecto de vida pues está en sus manos, ¿ok? Esperamos, esperamos ver eh, que han logrado terminarlo. ¿Listo? Quemamos un tiempo para compartir estas orientaciones, entonces dejamos ya lo demás en sus manos. Pero quiero que hoy nos concentremos en algo que estoy considerando que es muy importante. ¿A cuántos de ustedes o hay alguien de los aquí presentes que puede leer de una manera clara, así toda elegante, pausada, entendible? A ver, ¿quién se atreve? Yanita Campos. Muy bien, entonces vamos a leer ¿Eh? ¿Cuál libro? Primero de Samuel, ¿qué hermano? Pastor. Primera de Samuel, capítulo 15. Vamos a tomar nota de este capítulo. Vamos a leerlo para que entendamos un poquito algunos aspectos, ¿ok? Vamos a aprovechar al máximo el tiempo. Adelante, Yanita. Un día Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiera rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues escucha las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo que Amalec hizo a Israel, cortándole el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres y niños, aun los de pecho, y vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl convocó pues al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Vino Saúl a la ciudad de Amalec y se emboscó en el valle. Entonces dijo Saúl a los filisteos: Idos, apartados y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de Amalec, y a todo el pueblo lo mató a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, pero destruyeron todo lo que era vil y despreciable. Vino luego esta palabra de Jehová a Samuel: Me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó Samuel para ir al encuentro de Saúl por la mañana, y avisaron a Samuel: Saúl llega a Carmel y se ha erigido un monumento. Después se dio vuelta y siguió adelante para bajar a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Preguntó entonces Samuel. De Amalec las han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos, respondió Saúl. Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame que te anuncie lo que Jehová me ha dicho esta noche. Habla, le respondió él. Y dijo Samuel: Aunque a tus propios ojos eras pequeño, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido rey sobre Israel. Jehová te envió en misión y te ha dicho: Ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Saúl respondió a Samuel: Al contrario, he obedecido la voz de Jehová.
Fui a la misión que Jehová me envió. Traje a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Pero el pueblo tomó del botín ovejas y vacas y lo mejor del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Entonces Samuel dijo, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. Como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también él te ha rechazado para que no seas rey. Saúl dijo a Samuel, he pecado, pues he desobedecido el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Vuelve conmigo para que adore a Jehová. No volveré contigo porque rechazaste la palabra de Jehová y Jehová te ha rechazado para que no seas rey sobre Israel. Respondió Samuel a Saúl. Samuel se volvió para irse, pero él se asió de la punta de su manto y éste se desgarró. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios, dijo Saúl. Volvió Samuel en compañía de Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, tráeme a Gad, rey de Amalec. Agag vino hacia él alegremente y decía, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre quedará privada de su hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramat y Saúl subió a su casa en Gabaat de Saúl. Nunca más vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y lloraba Samuel por Saúl porque Jehová se había arrepentido de haberlo hecho rey de Israel. Bueno, queridas, muchas gracias, Janita, por la lectura. Aquí vamos a mirar un poco el contexto. Mm. Hay muchas personas que cuando leen esta historia mm, se preguntan por qué Dios dio la orden para que Saúl destruyera a toda persona que se encontraba en el pueblo de Amalec, porque hace una descripción bastante terrorífica. El texto menciona que destruyan a las mujeres, a los niños y aún a los que están en pecho, es decir, a esos bebecitos que tienen días de nacido. Para muchos cristianos, cuando llegamos a, a este pasaje, se empiezan a generar dudas acerca de Dios. Y vemos a un Dios extremadamente duro. ¿Estamos de acuerdo? Así que quizás para la mayoría de los que estamos aquí presentes, este pasaje es un poco difícil de asimilar. ¿Mm? Dios le dio una orden a Saúl para que asesinen a todo lo que encontrasen allí en ese pueblo. Vemos, hermanos, que Saúl no obedeció la voz de Dios, dejó vivo lo más bueno, hermoso del pueblo, incluyendo también al rey.
Qué interesante. La pregunta que puede surgir entonces es, ¿por qué Dios le dio la orden a Saúl para que exterminara completamente todo lo que tiene que ver con Amalek? ¿Estamos? Ahora, quiero que vayamos, sin desconectarnos de este pasaje, quiero que nos vayamos a Génesis, el capítulo 36 y el versículo 12. 36, 12. Una persona que sea tan amable de leerme ese texto. Génesis 36, 12. Dice, Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Muy bien. Ok, vamos entonces a revisar un poco qué sucedió, de dónde viene Amalek. Y aquí estamos descubriendo que Amalek viene mm, de un árbol de la promesa. Porque recuerden que Isaac tuvo dos hijos. El uno se llamaba Jacob y el otro se llamaba Esaú. ¿Estamos? Aquí nos está diciendo que Amalek era nieto de Esaú. Nada más ni nada menos. Es interesante esto. Yendo un poco más, quiero que miremos el capítulo 27. Estamos en Génesis, capítulo 27, versículo 41. Génesis 27, 41. ¿Qué dice el texto? ¿Cuánto me gustaría ver todas esas camaritas prendidas? Dice, y Esaú aborreció a Jacob por la bendición con que su padre lo había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y mataré a mi hermano Jacob. Si ustedes analizan solamente por asuntos de tiempo, vamos a tomar textos que son como claves en la historia de Amalek. Entonces, noten ustedes que Amalek es nieto de Esaú. Pero ¿de dónde entonces viene Esaú? Es hijo de Isaac. Y en la historia de Esaú descubrimos que Esaú fue una persona que despreció la primogenitura. Le dio poca importancia a ese regalo que era un privilegio para los primeros nacidos. Y además de eso, tuvo un problema con su hermano, de tal manera que llegó a aborrecerlo. En otras palabras, se despertó en Esaú
ese espíritu de aborrecimiento, de amargura, de odio, de asesinato. Y ustedes notan que en la historia de Saúl, que él decide separarse de su padre para ir a buscar esposas que no eran la aceptación de su padre. Se fue a Canaán para casarse con cananeas, para ir en contra de la voluntad de su padre. Y lo hizo por ese espíritu de aborrecimiento, de amargura, de odio, de muerte. Noten ustedes, queridos, que en ese contexto Esaú se casa con varias mujeres, tiene hijos, y lo que estoy entendiendo es que la sangre de Esaú se contaminó de odio, de rebeldía, de amargura, de muerte, de rechazo. Y tuvo sus hijos, nietos, con ese espíritu. Ahora, cuando nosotros repasamos la historia de Esaú, Esaú termina, o la historia de Esaú termina bien en el sentido que hubo una reconciliación con su hermano Jacob. ¿Ok? Ellos se perdonaron, inclusive cuando el padre de ambos, Isaac, muere, ellos se reencuentran juntos como hermanos, lo entierran y la historia termina en paz entre Esaú y Jacob. Sin embargo, algo importante aquí, queridos, que, 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 que registra el desarrollo de la historia es que el odio, el aborrecimiento, la amargura y la muerte que hubo en Esaú se transmitió a sus hijos, se transmitió a sus nietos. Y de allí entonces aparece el famoso Amalek. Amalek. Saben, queridos, aquí hay lecciones muy importantes. Y una de las lecciones importantes que debemos tener presente es que nosotros los padres no debemos de generar odio en nuestros hijos o en nuestros nietos. Porque aunque nosotros nos arrepintamos de esos errores que cometemos, el hecho de impartir odio a nuestros hijos, eso es algo que puede traer repercusiones bastante tristes, ¿no? Hay padres que convierten como enemigos de sus hijos a sus propios progenitores. Por ejemplo, madres que hablan mal a sus hijos de sus padres, de su papá, o papá que hablan mal a sus hijos de la mamá. Se descargan, se descargan. Hay madres o padres que dicen que sus hijos son sus amigos, le cuentan sus problemas y dentro de los problemas les hablan negativamente de papá o de mamá, y lo que eso hace es envenenar la sangre de sus hijos. No se imaginan el daño tan terrible que se hace a un hijo cuando se le pone en contra de un padre, o que no sea de un padre, en contra de un vecino o en contra de un miembro de la iglesia. Noten ustedes que hay veces también
que se le pone en contra de un líder de la iglesia. ¿Está captando la idea? Cuando en una casa, por ejemplo, se empieza a hablar negativamente de un líder de la iglesia en presencia de los hijos, pues esos hijos van creciendo con esa amargura, con ese odio. Entonces, cuando se expresan palabras negativas que están cargadas de amargura, que están cargadas de resentimiento, que están cargadas de aborrecimiento, que están cargadas de odio, eso lo que genera es veneno en la sangre. Y la historia nos está diciendo que eso fue lo que sucedió entre Esaú y su descendencia. Porque aunque Esaú se arrepintió al final, su descendencia siguió cultivando ese espíritu, tristemente. Y aquí es donde necesitamos pedirle al Señor que nos dé conciencia de, de lo que muchos hemos cometido. Ahora, noten ustedes cómo registra la Biblia ese espíritu que se desarrolló en Amalek, porque Amalek quizás alguno de los hijos de Esaú no les impactó mucho negativamente el espíritu de su padre, pero posiblemente sí en otros fue devastador. Quiero que lean conmigo algunos textos de Primera de Samuel para que revisemos cómo se manifestó esa influencia, esa descendencia, ese espíritu de Amalek. Vamos al capítulo 14. Estamos en Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 48. Noten ustedes que se desprenden polos opuestos entre la descendencia de Jacob y la descendencia de Esaú. Reitero, ambos sí se perdonaron, pero el perdón en su descendencia no se ve en la historia. Antes, al contrario, se ve un antagonismo en conceptos y filosofía. 14:48, ¿qué nos dice? A ver, ¿qué dice el texto? Luchó con valentía y derrotó a Amalek y libró a Israel de mano de sus saqueadores. Noten ustedes que aquí observamos que los descendientes de Amalek les gustaba saquear e invadir territorios del pueblo de Dios. Saquear significa arrebatar, arrebatar. Entonces, el espíritu de Amalek le gusta arrebatar lo que los hijos de Dios tienen. Les gusta invadir el territorio, que si tienen sus cultivos donde hay abundancia, entonces el espíritu de Amalek busca siempre invadir, arrebatar. ¿Ok? Un hijo de Dios tiene su casita, tiene sus cositas, pero viene ese espíritu de Amalek y quiere entonces saquear, sacar, Luchaba contra sacar el pueblo de Dios. lo Luchaba que contra el pueblo le de Dios. pertenece a los Ah, hijos de Dios. Ahí está el espíritu de Amalek. El capítulo 15. Vamos a leer el capítulo 15 y el versículo 2. ¿Qué nos dice? 15:2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que Amalek hizo a Israel, cortándole el camino cuando subía de Egipto. El espíritu de Amalek se opone contra los que siguen el propósito de Dios. ¿Cuántos de ustedes entienden la voluntad de Dios
pero de repente sienten oposición, como que algo obstruye. Ustedes quieren avanzar, pero de repente se siente una atmósfera, se siente un ambiente pesado de oposición, de oponerse a ese avance. Dice, pero ¿por qué no me están saliendo las cosas? ¿Por qué no se están dando las cosas? Pues eso fue lo que hicieron los descendientes de Amalek. Israel iba hacia Canaán, pero en ese camino hacia esa tierra prometida aparecen los amalecitas para invadir, para obstaculizar ese avance. Estamos avanzando hacia el reino de los cielos, hacia el cielo eterno, pero aparece ese espíritu de Amalek para oponerse, para obstaculizar. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué esto aquí? ¿Por qué esto allá? Bueno, ese espíritu de Amalek se manifiesta también en nuestros días. Se opone contra toda persona que quiere seguir el propósito de Dios. ¿Mm? Otro ejemplo, noten ustedes que cuando se inició el primer nivel con ustedes, ¿cuántas personas iniciaron con ustedes? Más de 100 personas. Pero en el camino aparece el espíritu de Amalek para impedir el propósito de Dios en la vida de un cristiano, de un creyente. Leamos el capítulo 30 y el versículo 1. Estamos en Primera de Samuel. Ahora capítulo 30, versículo 1. ¿Puede leerlo? Cuando David y sus hombres vinieron a Siglag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siglag y habían asolado a Siglag y les habían prendido fuego. Miren, oiga, ese espíritu de Amalek es demasiado iracundo, demasiado iracundo. Miren, les prendió fuego a lo que le pertenecía a los hijos de Dios. Ese espíritu de Amalek es envidioso, demasiado envidioso. Cuando ve que un hijo de Dios está prosperando, está creciendo, se irrita y busca la manera de quemar, es decir, destruir lo que le pertenece a los hijos de Dios. ¿Hay alguien en esta hora que se ha sentido invadido, que ha sentido que se le ha quemado algo que le pertenece como una bendición de Dios? Ahí está el espíritu de Amalek. ¿Mm? Ahora, jueces, lean conmigo, vamos a jueces, el capítulo 3 y el versículo 13. Jueces 3:13. Pastor, ¿el anterior cuál fue? Primera de Samuel 31. Gracias. Ahora jueces 3:13. ¿Alguien lo puede leer? El rey de Moab juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek. Vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. La ciudad de las palmeras se conoce como Jericó. Y noten ustedes, queridos, que hiere a los hijos de Dios. ¿Desde dónde nació eso? Esaú dijo, cuando muera mi papá, lo voy a matar. Y ese veneno se lo impartió a su nieto Amalek. Y ahí ese veneno siguió de generación en generación. Por lo tanto, el espíritu de Amalek le gusta herir, es decir, que los hijos de Dios sufran, que les salga sangre.
eh, el espíritu de Amalek se deleita en hacer sufrir a los hijos de Dios. ¿Mm? Y sobre todas las cosas, eh, como dice, tira la piedra y esconde la mano. Hace que los hijos de Dios sufran y después instiga a que le echen la culpa a Dios. ¿Mm? Recuerdo que tuve que detenerme en una autopista porque un joven había salido de una discoteca con su moto a una velocidad bastante alta y finalmente se chocó con un camión y fue una muerte instantánea. Tuvimos que detenernos mientras llegaban las autoridades y cuando de repente llega una señora corriendo, desesperada, y el joven estaba en la mitad de la autopista y eran como las 9 de la noche y esa señora se lanza sobre el cuerpo de este joven como de unos 20 años y dice, Dios mío, y mira hacia arriba, ¿por qué me lo quitaste? Entendí que era la madre, pero lo que no entendí es por qué le echaba la culpa a Dios. El espíritu de Amalek produce herida, produce dolor, sufrimiento, y luego busca que los hijos de Dios le echen la culpa a Dios por ese sufrimiento. Lean conmigo Éxodo capítulo 17, versículo 16. Éxodo capítulo 17, versículo 16. Éxodo 17, ¿qué, pastor? Éxodo 17, 16. Eh, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del Señor, el Señor tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Ahí está. Es decir, en esencia, el espíritu de Amalek lo que intenta es levantarse contra el trono de Dios, contra la autoridad de Dios. Quiere opacar la soberanía de Dios. Quiere opacar la voluntad de Dios en los hijos de Dios. Por lo tanto, queridos, el espíritu de Amalek tiene simplemente las raíces del príncipe de las tinieblas que se llama Diablo y Satanás. Y el que está en medio, detrás de todo esto, es el enemigo de Dios. Él es. Que buscó un canal. En otras palabras, el espíritu de Amalek busca un cuerpo para establecer un imperio. Establecer un imperio. Comenzó con una persona, Esaú, se veía algo inofensivo, se veía que solo un tema de familia, pero no fue así, porque el espíritu de Amalek busca es establecer territorio. Eso es lo que finalmente busca. Lo que uno ve como algo pequeño, eso tiene unas consecuencias mm, de generación en generación. Porque hasta el día de hoy, ese espíritu de Amalek sigue haciendo daño. Lamentablemente es así. Ahora, queridos, si ustedes analizan, si ustedes analizan todo, todo lo que quería o tocaba el espíritu de Amalek,
traía consecuencias devastadoras. Todo, todo. O sea, no era cualquier cosa. ¿Mm? Y sabes un detalle importante. Israel cuando salió de Egipto nunca había peleado. Y el primer pueblo que se le enfrenta a Israel fue nada más ni nada menos que los amalecitas. ¿Eh? Entonces no estamos viendo simplemente a un pueblo, estamos viendo a principados y potestades, Satanás, con todas sus legiones. Ese es el espíritu de Amalek. Razón por la cual Dios también escoge a su pueblo y da instrucciones. Por ejemplo, en el capítulo 15 de Primera de Samuel, leamos el versículo 18. Vamos a leerlo. Sí, 15, 18. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. Entonces, mis queridos, en ese contexto, entendiendo que no es cualquier pueblo, que no es cualquier espíritu, Dios le dice a su pueblo, hágale guerra al espíritu de Amalek hasta destruirlo. Lo que está diciendo con esto, mis apreciados hermanos, amigos, es que en el espíritu de Amalek no podemos ser pasivos. Es lo que estoy entendiendo. No podemos ser pasivos. El cristiano desarrolla un espíritu pasivo de la siguiente manera. La Biblia nos dice que debemos de ser humildes, que debemos de ser sencillos, que debemos de ser mansos, que debemos de ser amables. Eso es lo que se constituye como un cristianismo pasivo. Sin embargo, el texto nos está diciendo que el cristiano debe tener también una parte activa, agresiva, de guerra, de guerra. Y cuando se manifiesta el espíritu de Amalek, hay que utilizar la parte activa, agresiva en el espíritu. Es decir, cuando hablamos de agresividad significa de energía, de ser frente, o sea, de no sentirse apocado. Porque claro, cuando el cristiano se siente apocado, se siente apagado, entonces el espíritu de Amalek toma fuerzas, toma control y destruye. ¿Está captando la idea? Por eso es que Jesús y en la antigüedad constantemente se habla de no temas, no temas, porque yo estoy contigo. Entonces, un cristiano necesita tener esa convicción de hacer frente al espíritu de Amalek. Además de eso, además de eso, eh, Deuteronomios, alguien que me lea Deuteronomios 25:19. Deuteronomios 25:19. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek
de debajo del cielo. No lo olvides. Miren, queridos, es tan contundente la voluntad de Dios contra el espíritu de Amalek que Dios está dando una orden de borrar la memoria de Amalek. Borrar la memoria de Amalek. Y aquí es donde entonces entramos, volviendo al texto de Primera de Samuel, capítulo 15. Leamos nuevamente ese texto, el versículo 3. Primera de Samuel 15:3. 15:3 o 15:13, pastor. 3, 3. Ve pues, hiere a Pues, Amalek, ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a hombres y mujeres, niños y bebés, vacas y ovejas, camellos y Miren, queridos, aún seguimos reflexionando esto que estamos compartiendo con ustedes. A mí me ha tocado profundamente y sigo reflexionando en el tema. Dios da una orden de destruir todo lo que huele a Amalek. Y dice, y no tener compasión de nada que pertenezca a Amalek. Ahora estamos entendiendo mejor el contexto. ¿Por qué Dios da esa orden? Porque, porque se dice hasta que los que están en pecho, porque queridos, retomemos lo que pasó con Amalek. ¿Mm? Aunque Esaú se reconcilió con su hermano, esa, esa, ese espíritu de odio, de amargura, se, se transmitió en sus hijos y llegó a sus nietos, y uno de sus nietos se levantó ahí Amalek y con fuerza desarrolló ese espíritu de odio, de muerte, de aborrecimiento y de amargura. Entonces, lo que ahora vemos en Primera de Samuel 15 es que Dios está diciendo, no puede quedar ninguna partícula de ese espíritu, nada. Porque si queda un bebé, entonces esa partícula se va a desarrollar en ese bebé. Y cuando sea grande, se va a convertir en un asesino, pero implacable. Entonces Dios dice, no puede quedar absolutamente nada que pertenezca a Amalek. Dios está pensando no solo en ese cuerpo, Dios no está pensando en el cuerpo solamente, Dios no está pensando en ese bebecito de meses, Dios está pensando en el espíritu que va a tomar el control de ese cuerpo y que puede destruir a miles y millones de personas. ¿Estamos captando la idea? Entonces, queridos, me llama la atención lo radical que es Dios cuando se trata del espíritu de Amalek. Ujú. Comparto algunos pensamientos que dice lo siguiente. Satanás reúne todas sus fuerzas
y lanza todo su poder al combate. ¿Cómo es que no encuentra mayor resistencia? ¿Por qué están tan adormecidos los soldados de Cristo? ¿Por qué revelan tanta indiferencia? Sencillamente porque tienen poca comunión verdadera con Cristo, porque están destituidos de su espíritu. No sienten por el pecado la repulsión y el odio que sentía su maestro. No lo rechazan como lo rechazó Cristo con decisión y energía. No se dan cuenta del inmenso mal y de la malignidad del pecado y están ciegos en lo que respecta al carácter y al poder del príncipe de las tinieblas. El corazón, aún no regenerado, ama el pecado y tiende a conservarlo, suavizarlo, disminuirlo y paliarlo. Pero el corazón renovado aborrece el pecado y está resuelto a resistirle. Entonces, lo que estoy entendiendo con esto, mis queridos, es que la manera de hacerle frente al espíritu de Amalek es con el arma espiritual. O sea, tiene que haber en el corazón una determinación de no consentir con el pecado. Porque cuando en el interior hay alguna partícula del espíritu de Amalek, entonces se va a suavizar el pecado. Se va a justificar el pecado. Y eso fue lo que pasó con Saúl. Saúl, lo que yo estoy entendiendo, no estaba realmente convencido, no tenía como esa entrega total a la voluntad de Dios y trató de justificarse, ¿verdad? Trató de justificarse. Desde los días de Adán hasta los nuestros, el gran enemigo ha ejercido su poder para oprimir y destruir el espíritu de Amalek. Se está preparando actualmente para su última campaña contra la iglesia. Todos los que se esfuerzan en seguir a Jesús tendrán que entrar en lucha contra este enemigo implacable, el espíritu de Amalek. Cuanto más fielmente imite el cristiano al divino modelo, tanto más seguramente será blanco de los ataques de Satanás. Todos los que están activamente empeñados en la obra de Dios, tratando de desenmascarar los engaños del enemigo y de presentar a Cristo ante el mundo, podrán unir su testimonio al de San Pablo cuando habla de servir al Señor con toda humildad y con lágrimas y tentaciones. Satanás asaltó a Cristo con sus tentaciones más violentas y sutiles, pero siempre fue rechazado. Esas batallas fueron libradas en nuestro favor. Esas victorias nos dan la posibilidad de vencer. Cristo dará fuerza a todos los que se la pidan. Nadie sin su propio consentimiento puede ser vencido por Satanás. El tentador no tiene el poder de gobernar la voluntad o de obligar al alma a pecar. Puede angustiar, pero no contaminar. Puede causar agonía, pero no corrupción. El hecho de que Cristo venció debería inspirar valor a los discípulos para sostener denodadamente la lucha contra el pecado y el espíritu de Amalek.
Mis queridos, aquí es donde entonces observamos que la única protección para un cristiano es la justicia de Cristo. Es la única protección. No hay otra. No hay otra. Desprovistos de la gracia de Jesús, estamos desamparados. Desamparados. Porque el espíritu de Amalek entra sutilmente para arrebatar, para quitar la paz, para quitar la armonía, la conexión con Dios. Y aquí es donde entonces estamos entendiendo por qué Dios dice que necesitamos ser radicales y no consentir nada que pertenezca a Amalek. Nada, nada. O sea, tenemos que tener firmeza de propósito. Tenemos que revisar lo que hay en nuestro interior. Y si nuestro interior está desprovisto de Jesús, no vamos a estar seguros ni protegidos. Entonces, queridos, tenemos que reconocer que todos los que estamos aquí presentes hemos sido bendecidos por el Señor. Hemos entrado en un proceso de crecimiento espiritual y esa es la razón por la cual necesitamos ser más conscientes de la guerra que estamos enfrentando, porque ya claramente lo hemos leído, que siempre tendremos guerra contra Amalek hasta la segunda venida de Cristo. Así es, así es. Eso es lo que está diciendo el texto. Esa guerra continuará hasta la segunda venida de Cristo. Y en esa guerra que enfrentemos, necesitamos pedirle al Señor que nos dé el carácter necesario para enfrentar radicalmente a ese espíritu y decirle, fuera, 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 fuera. Hermanos y hermanas, porque si no se hace así, ese espíritu de Amalek va a hacer muchísimo daño y ese daño puede llevarnos a años, años, años de sufrimiento, de dolor, porque esa es la intención del espíritu de Amalek, que usted y yo tomemos decisiones forjados por ese espíritu para traer destrucción, miseria, muerte, enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mis queridos, la orden que Dios le dio a Saúl era destruya todo, sin compasión, sin compasión. Y aquí es donde algunas, por ejemplo, algunas de ustedes, damas, cuando un hombre quiere intentar acercarse a ustedes, ustedes tienen que, en ese sentido también decir, espíritu de Amalek, te vas fuera de manera radical. Me estoy dando a entender. Ahí es donde nosotros también, los caballeros, necesitamos aprender por mucha apariencia que haya externamente, físicamente, tenemos que aprender a decir, espíritu de Amalek, te vas, te vas. Aunque te disfrazas como ángel de luz, pero te vas. Y eso no tenemos que ponernos a conversar ni a nada, nada. Porque las intenciones del espíritu es saquear, robar lo que Dios nos ha regalado. Ese es el espíritu de Amalek, es envidioso. No le gusta la paz, no le gusta la felicidad, no le gusta la armonía.
Por eso es que cuando estamos en paz con Dios, cuando estamos buscando de Dios, ahí se enoja el espíritu de Amalek con ira, porque ese es su espíritu, ira, enojo, envidia, y quiere entrar en el cristiano para arrebatar esa paz y esa armonía. Y por eso que usted dice, pero ¿qué me está pasando? Ya me siento como sin fuerza, me siento desanimada, desanimado. Ah, el espíritu de Amalek está tratando de saquear, de invadir, de quemar la relación con Dios, de robar la relación. Necesitamos ir despertando ese olfato para saber cuándo ese espíritu de Amalek está llegando, para saquear, para robar, para quemar, para invadir, para destruir. Y en el momento que lo percibamos, hermano y hermana, no importa que esté siendo amamantada, no importa que sea un bebecito, hay que decir radicalmente, fuera, te vas, en el nombre de Jesús. Porque de lo contrario, estoy entendiendo que esto se nos puede complicar mucho, muchísimo, 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 muchísimo. Cuando no obedecemos la orden del Señor, ¿cuántos de ustedes tienen esa? Yo tengo malas experiencias. No puedo tapar el sol con un dedo. Yo esto lo estoy entendiendo. A mí me ha pasado. Yo he sentido los ataques del espíritu de Amalek y tengo que decir también que he experimentado las derrotas de ese espíritu. ¿Ve? Así que no es solamente por lo que dice la Biblia, sino por lo que yo mismo he experimentado, que cuando no obedezco fielmente la orden de Dios, me vienen consecuencias de dolor, de sufrimiento, de lloro. Entonces estoy entendiendo que esto sí es cierto, sí es cierto. El espíritu de Amalek busca la manera de entrar solapadamente, se aprovecha de las debilidades nuestras para atacar, para invadir, para saquear, para destruir. Y ahí viene la orden del Señor. Destruye todo lo que huela a Amalek. Mi querida hermana, aunque le digan que usted es grosera, pero usted sea radical, no tenga compasión de nada, destruya a niños, destruya huérfanos, lo que sea, destrúyalo, pero no tenga compasión de nada con el espíritu de Amalek, porque usted está viendo es obediencia a Cristo Jesús. Así de sencillo. En el nombre de Jesús. Amén, pastor, amén. Entonces, queridos y queridas, Gracias, pastor, por Dios, esta información tan importante. Dios y el enemigo a veces se aprovecha, porque algunos de pronto somos amables o nos cuesta tomar decisiones, nos cuesta decir no, ¿cierto? Nos cuesta decir no. No es fácil decirle no a las personas, es difícil, pero y el diablo y el espíritu de Amalek se aprovecha, se aprovecha. Por eso lo que estoy entendiendo aquí, queridos, es que necesitamos aprender a desarrollar ese espíritu de guerra en el buen sentido, contra Amalek. Todo aquello que huela a Amalek. No consentir nada, nada de nada. ¿Estamos de acuerdo? Camarita, prender, prender. Ay, que yo te quiero ver, Dios mío. Ay, Padre, tú que estás en los cielos, bendice a todos mis hermanos que tienen esas cámaras apagadas. Pon en el corazón la necesidad de prender las cámaras, por favor.
Estelita, ¿quieres decir algo? Sí, pastor, pues respecto a lo que tú estás comentando, esta semana tuve una experiencia y yo dije, Señor, tal vez yo obre mal, ¿sí? Ayer hablábamos y le comentaba que me pasó algo con mi hijo y yo pensé que yo, o sea, después de que actué, pensé que yo me había equivocado, pero en el momento que él me dijo algunas palabras, yo me fui y me paré en la entrada de la puerta del cuarto de él y yo le dije, hijo, yo lo amo con todo mi corazón, pero no le voy a permitir que el enemigo lo destruya, no le voy a permitir que el enemigo entre en su mente y en su corazón y reprendí en el nombre de Jesús, pero yo lo hacía enojada, yo dije, yo estaba muy enojada porque él me dijo algo que me lastimó mucho. Y yo decía, Señor, después de que yo salí de mi enojo, después de que yo reprendí, después de que yo le dije, se va, ese espíritu que le está rodeando este cuarto, su mente y su corazón en el nombre de Jesús se va. Mira, yo nunca en mi vida había actuado de ese modo con mi hijo, ¿no? Jamás en mi vida me había atrevido a enfrentarlo y a confrontarlo como lo confronté esta semana, que pues eso fue una semana en la que hice una estrategia Jericó con la hermana Margarita y unas hermanas del nivel uno. Entonces, yo no entendía por qué, o sea, yo decía, pero mi hijo, ¿por qué se comporta así? Mi hijo, ¿por qué actúa o toma ese comportamiento? Y después yo dije, yo me arrodillé, después de que le dije todo lo que tenía que decir, que nada fue malo, siempre reprendiendo en el nombre de Jesucristo. Decía, ay, es que usted cree que yo soy el diablo. Le dije, usted no lo es, usted es un hijo de Dios en el nombre de Jesús, pero el enemigo quiere venir a destruirle su mente y sus pensamientos. Y fui y me arrodillé con mi bebé y a la media hora entró mi hijo al cuarto a decirme una situación, mamá, pasa tal cosa, pero de una manera transformada. Mi hijo llegó, fue como si nada hubiera pasado, o sea, era como si no hubiera sido él. Y bueno, y últimamente él ha tomado un comportamiento diferente y le doy gracias al Señor porque lo que tú dices, tenemos que enfrentarlo y yo no sabía cómo hacerlo. Yo creo el Señor fue el que me dijo, "Ah, vaya, enfréntelo", porque yo nunca lo había enfrentado de ese modo, o sea, pármele así con el poder del Señor a confrontar esa situación, pues, y que usted nos venga con este tema, pastor, de verdad ha sido una bendición para mí. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, queridos, tenemos que observar, bueno, lógico que pedirle a Dios que la guerra en paz, ¿verdad? Es algo como extraño, pero el caso es que tenemos que observar que Amalek busca arrebatar lo que Dios nos da, busca quitar lo que Dios nos da y se mete por cualquier lado. Entonces, si nosotros somos flexibles, ay, 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 ahí vamos, no, bueno, está bien aquí. Si no tomamos determinaciones, ese espíritu de Amalek no se va a ir. ¿Están captando la idea? Y esto en el término de familia Trabajo. también es así, porque el enemigo va a querer entrar por cualquier lado. Y por eso es que tenemos que pedir a Dios que nos dé discernimiento, porque el espíritu de Amalek busca arrebatar la paz, arrebatar la armonía, arrebatar los recursos, el dinero. ¿Ve? Así es, así es. Y tenemos que ser radicales. Recuerden que Saúl no fue radical. Saúl no fue radical, no obedeció la instrucción de Dios. ¿Mm? Hay muchas cosas que están sucediendo, pero que el Espíritu Santo nos muestre. Es importante aprender a obedecer la instrucción de Dios, aunque a nosotros nos parezca que es algo exagerado.
aunque nos parezca, porque yo creo que eso fue lo que pensó Saúl. Saúl pensó que Dios se había exagerado. Por eso no mató al rey, por eso no mató lo gordo, porque pensó que se había exagerado. Pero cuando Dios da una orden, Él sabe por qué la da. Amén. Así que hermanos, que el Señor nos Amén, siga amén. hablando, Amén, el Señor amén. nos siga hablando. Esto es algo que no termina aquí. Ya ustedes pueden seguir reflexionando en el tema. Ahí simplemente compartimos unas ideas. Yo sigo estudiando este tema porque a mí me ha impresionado mucho y, y le pido al Señor que me siga guiando, me siga ayudando en todos estos asuntos y siempre tener presente eso. Eh, Pastor, mira ese mira, micrófono que ustedes hablan alto y usted habla bajito. Dianita Campos, Pastor, primero que todo, darle las gracias por la temática que ha tratado. Esto complementa mucho y resuelve muchas inquietudes que he tenido, en especial al desarrollar el proyecto de vida en esas relaciones, porque veo que el espíritu de Amalek viene para robar la paz, como usted lo dice, y siempre está en las personas más cercanas a nosotros. Porque si alguien externo, alguien que uno no trata mucho, viene con alguna palabra, alguna expresión, uno no le presta mucha atención a eso. Pero si un familiar, si un amigo, un compañero de trabajo viene con esas mismas expresiones de rechazo, de rabia, a uno le duelen mucho. Entonces, lo que usted dice es muy cierto cuando dice Amalek, que es el espíritu de Satanás, viene a robarnos el gozo, la paz, la tranquilidad que Dios nos ha dado, la confianza que Dios nos ha dado. Entonces viene con dudas, viene con iras, con contiendas, con celos. Y estaba mirando acá en Gálatas que esas son manifiesta las obras de la carne, ¿cierto? Entonces a veces miramos, no, es que yo no hago, o sea, miro los mandamientos y yo digo, estoy bien porque yo ni mato, ni robo, ni cometo adulterio, ni nada de eso. Pero cuando me voy a las obras de la carne, encuentro que estas cosas sí son manifiestas, como son los pleitos, las iras, las contiendas, las divisiones, y reconozco que ahí está el espíritu de quién? De Amalek, el espíritu de Satanás. Y es muy sutil, porque eso no se ve mucho, ¿cierto? O sea, eso no es muy fácil de descubrirlo, pero con lo que usted nos ha dado hoy, nos ha dado una herramienta espiritual fabulosa. Gracias, pastor, porque de verdad que creo que a partir de esto, entender que cada vez que vienen esos pleitos, esas cosas que siente uno que incomodan mucho, hay que reprenderlo en el nombre de Jesús y apartarse, o sea, no permitir, o sea, no negociar con esas cosas, sino más bien uno apartarse para evitar que esos problemas sigan y sigan y sigan y uno mantenga como desesperado, angustiado. Y uno dice, como decía usted, ¿cómo le pide uno a Dios que lo ayude? Y uno siente que no lo ayuda, pero eso como trabaja en las emociones, uno tiene que tomar la decisión de decir, no más, hasta aquí, y como quien dice, no voy a permitir que el espíritu de Amalek venga a robarme el gozo, a robarme la paz que Dios me ha dado. Muchas gracias, pastor. amén. Ahí está, eso es lo que tenemos que aprender, aprender a ser radicales. Ujú. Sí, yo me he equivocado, pero tengo que pedirle al Señor que me ayude a ser radical, radical. Sí, porque con el espíritu de Amalek no se puede contender, en el sentido no se puede estar debatiendo. No, simplemente hay que radical, no y ya, ya. Porque el espíritu de Amalek siempre va a estar justificándose para lo malo, siempre va a tener argumentos y argumentos y argumentos y argumentos. Entonces, ante los argumentos de ese espíritu de Amalek, hay que guardar silencio, ya, ya, listo. No es fácil,
No es fácil cuando te sientes herido. No es fácil cuando te sientes despreciado, rechazado. No es fácil. Pero lo mejor que hay que hacer es no contender, no contender, no contender. Radicalmente. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. O sea, no, no, no más, no más. No me vas a atormentar más mi vida. No más, no más, no más. No me vas a sacar más la paz. No más, no más, no más. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Queridos, aquí hay un ejército. Débiles. Somos débiles. Tenemos puntos flacos. Y en el nombre de Jesús, nuestra única recurso que tenemos es Dios. Es nuestro único recurso. Y entender lo que Él nos dice. Y en el momento que nos hable, Señor, gracias. Aunque no entienda mucho, pero ayúdame a obedecer. Aunque no entienda mucho. Pero no me voy a estar, no, 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 no. Señor, tú sabes por qué lo dices. Tú sabes por qué lo haces. No quiero ponerme a estar discutiendo con usted. Ayúdeme a obedecer ya. Porque Él dice que mejor es la obediencia que los sacrificios. Y esto es un tema interno entre la persona y Dios, nadie más. Es posible que alguien lo esté malinterpretando. Es que usted es un mal padre, usted es una mala madre, usted es un mal hijo, usted qué sé yo. La gente puede decir lo que sea, pero Dios conoce el corazón. Dios es el que conoce el corazón. Lo que en esencia tenemos que tratar, que ese espíritu de Amalek no siga robando, invadiendo, sacando lo que Dios ha entregado. Amén. Amén. ¿Les parece si oramos? Sí, pastor, Amén. claro que sí. Vamos a orar. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga porque salí de tantas dudas ahí. Porque yo decía que por qué Dios, por qué mandaba a dar esos bebés, que por qué siempre me quedó uy, no, vea. Porque es que el pecado, mire, es como el cáncer. Cuando queda una partícula, una cosita, por muy pequeñita que sea, después de unos meses, apareció un cáncer grandísimo otra vez. Entonces hay que exterminar eso de raíz, que no quede ninguna partícula. Es eso. Vamos a orar. Mi querido Padre, tú lo sabes todo. Yo reconozco que me he equivocado muchas veces, que no he tenido el suficiente carácter para decir no. Eh, He sido muy sensible, no he sido lo suficientemente radical. Con ocasiones también me he puesto a discutir, a debatir, a argumentar y a la final he salido perdiendo. Y cuando analizo toda esta historia, descubro que realmente esto sí es cierto. El espíritu de Amalek siempre busca quitar la paz, siempre busca argumentar, siempre busca robar, matar, invadir, saquear, quemar. Pero gracias, Señor, porque en tu gran misericordia nos haces entender todas estas cosas para aprender a hacer lo correcto, para entender que mejor es la obediencia que los sacrificios, para entender que nuestra prioridad es Jesucristo, que nuestra única seguridad
está en Jesús, en escondernos en Él. Mi querido Padre, gracias por este grupo de hombres y mujeres que han decidido crecer contigo, que han decidido servirte a pesar de sus flaquezas, siguen luchando. Glorioso Padre, te pido que hoy tome nuestros cuerpos y nuestras vidas y nos llenes del Espíritu Santo. Así Y el sea. Espíritu Santo nos capacite, porque vienen grandes, yo siento que vienen cosas grandes para este cuerpo de hombres y mujeres junto a mí. Yo siento que viene una misión grande y tú quieres que aprendamos a ser radicales contra el pecado. Tú quieres que aborrezcamos el pecado de raíz, desde lo más profundo de nuestro ser. Padre querido, denos, Señor, esa convicción contra el pecado. Guárdanos en tu amor, Señor. En el nombre de Jesús, la vida de Diana Campos, de Amalfi, de Amalia, de Amparo, de Jamie, de Diana Barrios, de Joyce Hoyos, de Margarita, de Luisa Valentina, de Diana Novoa, María Betty, Jonathan Córdoba, Rosa Elena, Mayuri, Pilar, Faidí, Alvis, Lea, Estela Lizarazo, Esperanza, Marta Portilla, Solanda, Emma, Diana Leguizamón, Erna, Doris, Solains, Sandra, Miriam, Luz Eda, Maribel, Mónica, Nelly, Gómez, María Eugenia, Liliana, Janet Herrera, Marisol, Josefina, Harold, en el nombre de Jesús, rechazamos todo espíritu de Amalek. Rechazamos todo espíritu de Amalek en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nos cubrimos con la bondad divina, con la sangre de Jesucristo. Somos de Cristo. Fuimos comprados con la sangre de Cristo. Le pertenecemos a Cristo. Vivimos para Cristo, para cumplir los propósitos de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Somos propiedad de Cristo. Hemos sido sellados por la sangre de Cristo para vida eterna. En el nombre de Jesús. Somos santificados por Cristo. Recibimos el Espíritu Santo tomando control de nuestros cuerpos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Viene un nuevo comienzo para tus hijos en esta hora, Señor. Lo creo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Una nueva convicción en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Amando a Jesús con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Aunque hay cosas que no entendemos, hay cosas que no entendemos, pero aún así nos sometemos a la voluntad de Dios, a la dirección de Dios, a la agenda de Dios, a los planes de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, como Moisés
Rechazamos los tesoros de Egipto para aceptar los vituperios de Cristo, la vergüenza en Cristo. El rechazo lo aceptamos antes que comulgar con el pecado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aceptamos ser maltratados y consentir el pecado. En el nombre de Jesús, Padre, perdónanos, 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 Señor, perdónanos en esta hora, perdónanos. Perdónanos por haber consentido ese espíritu de Amalek. Pero en el nombre de Jesucristo, danos, Señor, esas fuerzas. Danos, Señor, esa valentía para aprender a decir no, para ser radicales en tu nombre, pensando en nuestra eternidad con Cristo Jesús. Gracias, Dios, por esta hora. Gracias, Dios, por escucharnos. Gracias, Dios, por bendecirnos. Gracias, Dios, por lo que va a hacer en la vida de Diana Campos. Gracias, Señor, por lo que va a hacer en la vida de Amalfi. Gracias, Dios, por lo que va a hacer en la vida de Amalita. Gracias, Dios, por lo que va a hacer en la vida de Amparo. Gracias, Dios, por lo que va a hacer en la vida de Jamie. Tú la conoces, Señor. Gracias. Gracias por lo que vas a hacer en la vida de Diana Barrios. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer en la vida de Joyce Hoyos, por arrebatarla del incendio. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer en la vida de Margarita. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer en la vida de Luisa. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer en la vida de Diana Novoa, en la vida de Blanquita. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer en la vida de María Betis, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer en la vida de Jonathan Córdoba. Gracias por arrebatarlo, Señor, del incendio. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer en la vida de Rosita. Gracias, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer en la vida de Mayuri. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer en la vida de Pilar. Yo siento esa unción divina que se derrama sobre tus hijos en esta hora. Gracias por preservarles la vida, Señor. Gracias por lo que vas a hacer en la vida de Pilar, en la vida de Alvis López. Gracias, Padre, por lo que vas a hacer en la vida de Faidí. Aunque el diablo o el espíritu de Amalek ha querido destruir y saquear, hay poder en Cristo. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer en la vida de Lea. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer en la vida de Estela Lizarazo. Es una confirmación hoy, aunque ya tú lo has dicho en el pasado, pero hoy, Señor, viene a la mente para refrescar esa obra grande que viene sobre Estela Lizarazo, esa obra grande que viene sobre Esperanza, esa obra grande que viene sobre Marta Portilla. Gracias, Señor, por esa obra grande que viene sobre Solanda León. Gracias, Señor, por esa obra grande que viene sobre Erna López. Gracias, Señor, por esa obra grande que viene sobre Diana Leguizamón. Gracias, Señor, por esa obra grande que viene sobre Doris. Gracias, Señor, por esa obra grande que viene sobre Solains. Gracias, Señor, por esa obra grande que viene sobre Sandra López, sobre Miriam Rivas. Gracias, Señor, por esa obra grande que viene sobre Luz Eda, sobre Maribel Murillo. Gracias, Señor, por esa obra grande que viene sobre Mónica. No hemos sido destruidos porque el ángel de Jehová nos ha acompañado. Gracias, Señor, por esa obra grande que vas a hacer sobre Nelly Gómez. Gracias, Señor, por esa obra grande que vas a hacer sobre María Eugenia, porque aunque nos hemos equivocado, aunque hemos fracasado, Jehová nos ha levantado, en el nombre de Jesús, nos ha perdonado. Gracias, Señor, por esa obra grande que vas a hacer sobre Liliana. Gracias, Señor, por esa obra grande que vas a hacer sobre Janet Herrera.
Gracias, Señor, por esa obra grande que vas a hacer sobre Marisol Quiñones. Aunque hemos sido heridos, aunque hemos sido rechazados, pero hay poder en Jesucristo. Gracias, Señor, por esa obra grande que vas a hacer sobre Josefina. Gracias, Señor, por esa obra grande que creo que también vas a hacer en mi vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo creo en tu palabra, Señor. Creo en tu palabra. Me someto a tu palabra. Aunque soy imperfecto, aunque me he equivocado, pero Señor, mi roca y mi refugio está en Jesucristo. Jesús es mi pasión, mi gozo, mi esperanza, mi alegría. Jesús, Jesús quien me mira con ternura. Jesús quien me mira desde la cruz del Calvario diciendo, yo te he perdonado. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Y que el Espíritu de Jehová venga sobre mi vida, sobre mis hermanos en esta hora y nos enseñe a odiar el pecado, nos enseñe a aborrecer todo lo que respire, todo lo que esté contaminado con el espíritu de Amalek. En el nombre de Jesús, somos blindados por el Espíritu Santo, cubiertos por la justicia de Cristo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por escucharnos y bendecirnos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Amén, amén. 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 Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amén, amén. Nos quitamos 10.000 kilos de encima. Yo sé que sí. Yo lo Muchísimas sé. gracias, Pastor, por esa oración tan linda, esa meditación tan linda que ha servido para nuestro crecimiento espiritual, para fortalecernos, para cada día entender los planes de Dios para nuestra vida. Dios está con nosotros. Familia, unidos somos más fuertes. Gracias, pastor. Unidos somos Gracias. más fuertes. Somos Gracias. un equipo de guerreros de Jesús. Amén. Que Dios nos permite estar atentos, con Amén. discernimiento y humillados bajo la poderosa mano de Esa es Dios, una práctica que no debo practicar sometidos a la voluntad del Señor. Así que hoy es un día de victoria, hoy es un día de descanso, de buenas nuevas. Amén. Seguimos conectaditos. Amén. Pastor. Gracias, pastor. Gracias, Bendiciones.